Bien, sigamos con el concepto, con los fundamentos de la programación funcional. Este es el tipo de charlas que, cuando ustedes terminen el curso, deberían volver a ver qué tanto era carreta o qué tanto era cierto o qué tanto comprenden mejor el discurso después de pasar y antes de empezar el curso. Porque entonces yo les cuento muchas cosas para motivarlos, pero falta ver si al final ustedes quedaron convencidos de todas esas cosas que yo les digo. Entonces el tipo de charlas que uno debería volver a ver y decir, no me convenció esto. O ve, ya entendí lo que el profesor quiso decir cuando dijo eso que yo no había entendido bien. Porque pasa eso, cuando uno aprende, hay cosas que antes leía de una manera y ahora las lee de otra. Porque ahora ya sabe. Antes no sabía. Bien. ¿Cuáles son los fundamentos de la programación funcional? El concepto de función y el concepto de composición de funciones. ¿Qué es una función? Entonces nos enseñaron en matemáticas. Una función es una relación tal que a un elemento del dominio le asocia uno y solo un elemento del codominio. O a un elemento del dominio, uno solo del rango. No le puedo asociar a un elemento 2. O sea, f de 1 no puede dar 2 y 5. No. Sí, ahora, puede haber elementos donde no sepa qué da. ¿Sí? Raíz cuadrada, digamos, la raíz positiva de menos 1 no se queda. Pues en los reales o cosas así, ¿cierto? Pero si da algo, tiene que darle un solo número. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada, sin decir raíz cuadrada positiva, no es una función. Porque raíz de cuadrada de 4 puede dar 2 o puede dar menos 2. Pero raíz positiva sí es una función. Siempre da lo mismo. Entonces, eso es una función. Una función a una entrada siempre responde a la misma salida. Entonces, si usted hace un programa, por decir algo, un programa que recibe un número y devuelve un número al azar entre 1 y ese número. ¿Eso sería una función? ¿Qué dices? ¿Por qué no? Porque no siempre devuelve lo mismo. ¿Sí? Yo le meto 5 la primera vez y me devuelve 3. Luego le meto 5 y me devuelve 2. Pues sí me devolvió un número entre 1 y 5, pero no me devolvió siempre el mismo número. Entonces, eso no es una función. ¿Sí? Una de esas aleatorias. Si yo hago, no sé, o trato de modelar ser hijo de. Entonces yo digo, hijo de Juan. ¿Eso es una función? Si todo tuviera un hijo, de pronto sí, pues tiene 2. A menos que responda, a menos que sea hijos de Juan y la respuesta sea un conjunto. Entonces ahí sí sería siempre el mismo conjunto. Los hijos de Juan siempre son los mismos. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que una función siempre a la misma entrada devuelve lo mismo. No puede devolver otra cosa. Entonces, ¿y qué puedo hacer con las funciones? Puedo componerlas, pero para componer una función necesito sí que las funciones tengan los dominios adecuados. Es decir, si G va entre A y B y F está entre B y C, yo puedo componer F con G. ¿Cierto? Porque el resultado de G de X lo puedo coger con F y calcularlo, porque es un resultado en B. Entonces, esos dos conceptos los tiene que tener cualquier lenguaje de programación que sea funcional. Tiene que poder definir funciones y tiene que poder componer funciones. Y para poder definir funciones necesita la noción de tipo, porque usted para poder componerlas necesita saber si los tipos son adecuados, si no, no las puede componer. Los tipos son como los dominios. Entonces, un lenguaje funcional tiene que tener una noción de tipo, no puede ser no tipado. ¿Ustedes conocen lenguajes no tipados? ¿Nunca han usado Lisp? ¿Scheme? Esos son no tipados. Uno tiene que declarar el tipo de las cosas. Bueno. Ahora, entonces, ¿cómo se suelen definir funciones? Entonces, en matemáticas, ¿no? Yo puedo definir una función por enumeración. El dominio es ABC en A da 1, en B da 1 y en C da 2. Esa es una forma de definir funciones. ¿Cómo se definen funciones? Por reglas. ¿No? Que la función sub de X lo coge X y le suma 1. O la función cubo de Y coge Y y la multiplica por Y tres veces. ¿Sí? O por composición. Dice, no, la función H es saque el cubo y luego a eso saque el sucesor.
sea, sucesor del cubo de x. Eso se llama composición de función. O por caso, no, mi función es si x es mayor o igual que y da x y si no da y. La definí por casos. O recursiva. N factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Para n mayor que 0 y para 0 da 1. Todas esas maneras aprendimos a definir funciones en nuestros cursos. Entonces, un lenguaje de programación funcional debe permitir definir funciones así, porque es un lenguaje de programación funcional. O sea, es un lenguaje para hacer funciones. Y con eso hago todas las funciones del mundo, entonces con eso es suficiente para hacer funciones. Y hay un señor que demostró, se llama Church, Alonso Church. Hay científicos de la computación muy famosos que ustedes deberían, que no sé dónde en el currículo los ven, no los ven. Podríamos darle algún curso de historia de la computación. Hay un señor que se llama Donald Knuth. ¿Han oído hablar de Donald Knuth? ¿Han oído hablar de Church? Alonso Church. Donald Knuth, se escribe así. De hecho, si ustedes deben echar un ojito a este señor. Ese es un padre de las ciencias de la computación. Todavía vive, no se ha muerto. El padre de todo lo que es algoritmos, y es un viejito espectacular. ¿No? Hay entrevistas de él, hay de todo. Si uno quiere algo de cultura sobre ciencias de la computación, vayan a él y a lo que él hizo. El otro que les dije fue Alonso Church. Creo que le escribí a Alonso con Z. Church. Alonso Church. Otro científico de la computación impresionante. Ahora, él fue el que creó el cálculo lambda. Y el cálculo lambda es el fundamento de la programación funcional. Y él demostró que cualquier función que se pueda calcular con un computador se puede calcular con el cálculo lambda. Y el cálculo lambda solo tiene dos constructores. El cálculo lambda es como un lenguaje de programación abstracto que solo tiene dos instrucciones. Y con esas dos instrucciones, sin números, sin datos, sin nada, con esas dos instrucciones usted puede computar lo que quiera. Y eso es impresionante. Y entonces él dice, pues yo tengo eso, entonces le toca empezar a inventarse los datos. Los datos son de las mismas funciones. O sea, las funciones son datos. El cero es un dato, pero el cero es una función. Pero no una función que haga algo, sino una función que recibe esto y devuelve esto, y esa es la que él llama la función. Y después hace cosas que sería el 1, el 2, el 3, y todo empieza a coincidir. Eso es hermoso. Solo que en este curso no es el tema del curso. No lo podemos hacer. Ese es Alonso Church. Entonces, él demostró que si uno escribe funciones así, cualquier cosa que usted quiera calcular la puede escribir con esta combinación de estas cosas. No necesita nada más. Entonces, los conceptos fundamentales de programación funcional, para hacer programación funcional, son función y composición, no más. ¿Dónde vieron esos conceptos? En el currículo. ¿Dónde? Díganlo duro. ¿No los han visto? Función y composición de funciones, matemáticas discretas 1, ¿no? Mínimo ahí. Mínimo ahí. Bueno,